Dios te bendiga. La ciencia tiene una área en el área de la biología que es sumamente impresionante. Yo quiero explicarte lo que habla la ciencia y lo que habla la palabra de Dios y cómo una cosa con la otra en cierta forma se enlaza o se puede explicar en un punto de vista donde hay eh, mucha aclaración para nosotros. Quiero hablarte del DNA. El DNA de una persona es un código genético, pero extremadamente amplio. Estamos hablando de 3.2 billones de letras, una después de la otra. Letras, 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 letras. Pero eso es sumamente gigante. 3.2 billones de letras hay en un código genético, en el DNA. Lo impresionante de esto es que el DNA fue creado, fue diseñado específicamente cuando el espermatozoide de tu papá entra en el óvulo de tu mamá. En ese mismo instante, si tú lo miras bajo un microscopio, te vas a dar de cuenta que hay como una luz. En ese mismo instante, cuando el espermatozoide entra, hay como una luz y en el proceso se crea el DNA, el código genético de 3.2 billones de letras, una después de la otra. Ahora, lo impresionante de esto es que luego de ese suceso hay un periodo de tiempo de 40 semanas. En la área de la medicina no muchas personas usan el número 40 porque el número 40 te conecta otra vez con la Biblia. ¿Me entiendes? Pero como lamentablemente la mayoría de las cosas en este planeta están corruptas y actualmente hay muchas cosas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pues todo lo que en cierto modo te vuelva a conectar con la palabra de Dios lo quieren quitar del sistema. Ahora, luego que se crea ese código de DNA, entra el crecimiento de un bebé dentro del vientre de una mujer por un periodo de 40 semanas. No son 9 meses, son 40 semanas. En ese periodo de 40 semanas, el proceso de crecimiento del bebé es bien impresionante, pero te conecta nuevamente a la Biblia, porque ese bebé tiene un periodo de crecimiento de cada 6 días y en el séptimo día descansa y se prepara para la próxima semana el saber y conocer cuál es el próximo procedimiento y el próximo crecimiento para esa criatura. Es decir, si en esta semana, por 6 días, en ese bebé se le están creando los ojos, los dedos, parte de la nariz, los pulmones, en el séptimo día de esa semana el bebé descansa, pero se prepara para la próxima semana el saber las otras áreas que se van a desarrollar. Y ese periodo, desde que el momento en que se diseña o se crea el DNA, el código genético de 3.2 billones de letras, todo eso se comienza a desarrollar. Y ese programa, que yo le puedo llamar así como un programa, tiene diferentes etapas. Y una de las etapas es esas 40 semanas que el bebé se está desarrollando en el vientre de una mujer. El número 40 para mí personalmente significa propósito, formación y preparación para el propósito divino. ¿Por qué yo pienso esto? Porque siempre que evalúo el número 40 me doy de cuenta de que había un momento de preparación. Y durante ese tiempo de 40 días o 40 años, había un momento de preparación y Dios tenía un propósito específico que quería tratar con esas personas o quería tratar con ese pueblo. Ejemplo, el pueblo de Israel estuvo
40 años en un desierto, desde que sale de Egipto y va de camino a las tierras de Canaán, que las tierras de Canaán actualmente es el área donde está Israel. Esa promesa fue prometida, declarada por el Padre Jehová a Abraham aproximadamente unos antes del cumplimiento de que ellos llegaran a esa tierra, antes de entrar en los 40 años de estar en el desierto, de camino a esa tierra. Esa promesa fue declarada como quizás como unos 500 años antes del cumplimiento, porque en el cumplimiento fue cuando Josué llega. ¿Qué pasa? En este proceso de 40 años que el pueblo de Israel está en el desierto, Dios comienza a renovar su mente, a desarrollar sus habilidades y a crear hábitos. ¿Por qué estas tres cosas son importantes? Renovar tu mente, desarrollar tus habilidades y crear hábitos. Los hábitos son cosas que tú haces paralelas, son cosas que tú haces con constancia o las haces con persistencia. Y esas cosas crean unas costumbres que luego te fortalecen en otra área. Por ejemplo, cuando todo el mundo cuando comienza a grabar en una cámara no se siente cómodo, pero ya cuando lleva tiempo se siente más cómodo y comienza a fluir mejor. Pero la constancia y la persistencia va a hacer que tú desarrolles esa seguridad. Hay hábitos de personas que cuando tú lo evalúas te das de cuenta que esas personas todas están bien. Por ejemplo, la mayoría de las personas que sale de la clase pobre o sale de la clase media y está estable económicamente, la mayoría de ellos trabajan 5 a 6 días, aproximadamente de 8 a 10 o 12 horas por día. Por ejemplo, yo voy a la escuela, tengo mis negocios, tengo mi trabajo. Yo entro en ese hábito de estar trabajando aproximadamente de 10 a 12 horas al día. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Y comencé hablándote sobre el DNA. Porque en ese momento que tú fuiste creado, según los estudios de biología, que ya ellos tienen la evidencia sobre esto, en el momento que ese DNA fue creado, la información de ti completa, de principio a final, fue creada. Mi color de piel, mi color de ojos, mi color de pelo, mi densidad en los huesos, mi género sexual, si iba a ser masculino o iba a ser del otro género. Todo eso ya se sabía en aquel momento que el espermatozoide entró al óvulo. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Bueno, Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes de que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esa palabra está en la Biblia, en Jeremías capítulo 1, en versículo número 5. Y es una palabra que aproximadamente unos 1000 años, o quién sabe si un poco más, fue declarada por el profeta Jeremías, cuando no había ningún estudio de ciencia o de biología que podía explicar sobre el código del DNA o del código genético. Y desde aquel momento que ese código de DNA fue creado, tú nunca has recibido ninguna otra información de quién tú eres. Y quiero decirte que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida.
y que quizás tú cargas una literatura, una palabra de una maestra o de alguien que te rodeaba cuando tú eras pequeño, que te marcó, y tú crees que tú tienes esa identidad. Y yo quiero decirte que tú agarres la identidad de Dios y que entiendas que tú eres su hijo y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios está dispuesto a ayudarte y extender su mano, como dice el profeta Isaías: buscadme ahora que puedo ser hallado, que mi mano no se ha cortado. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Dios tiene un propósito sobrenatural para tu casa, para tu vida. Él hará lo que es imposible posible. Es impresionante cómo yo me pongo a estudiar la palabra de Dios y me inspiro y me lleno de vida y me alimento de este alimento espiritual que me fortalece en todas las otras áreas que actualmente en el mundo están siendo quebrantadas. Todo lo que tiene que ver con el vínculo familiar lo quieren romper. Jesús estaba en la barca. Y llega a un lugar llamado Gadara. Y allí había un hombre posesionado por miles de demonios. Pero en el momento que Jesús llega, este hombre sale corriendo, se tira de rodillas y se pone a orar. Jesús le contesta la oración y le dice: ¿tú quieres ir para los cerdos? Vete para los cerdos, no hay problema, ve. Si Jesús le contestó a estos demonios que clamaron, ¿cuánto más te va a contestar a ti, que tú eres hijo y hija de Él? Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. No solamente esto, te estoy diciendo para incrementar tu fe y incrementar tu confianza en que Dios sí va a contestar tus peticiones, sí va a poder sanar tu cuerpo y sí va a traer tu familia a los caminos del Señor. Sino que cuando esta palabra se le fue dada al profeta Jeremías en el capítulo 33, esta había sido la segunda vez que ya Jeremías había estado en una cárcel, y dentro de un momento de angustia, y dentro de un momento de dolor, y dentro de un momento delicado en el cual Jeremías no entendía, y él entendía que no era justo en aquel momento la palabra del cielo. Llegó. En el capítulo 33, en el verso número 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Es impresionante cómo una de nuestras almas más letales es la oración. La oración rompe las cadenas. Cuando hablo de cadenas, estoy hablando de ataduras, de adicciones, de pecados, los cuales en ocasiones estamos cautivos, los consumimos, atados, estamos abrazados a eso y se nos hace difícil salir de ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas las personas que quizás están experimentando alguna influencia maligna, algo en que ellos están atados. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro
que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, que tú los haces libres y que tu poder y tu gloria se manifiesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para tu vida. Y quiero dejarte con esta palabra porque hace varios años atrás, tú sabes, estuve hasta en un auto. Estuve viviendo por un tiempo. Pero fui un muchacho que nunca dejé de orar. Nunca dejé de clamar. Aun cuando estaba cometiendo malas decisiones, aun cuando el estado de la vida era tan crítico, nunca dejé de orar. Seguía clamando, seguía orando, seguía siendo persistente y constante como el grano de mostaza. Jesús dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, diréis a esta montaña, muévete, y ella se moverá. Tú sabes lo que es que declares sobre tu problema, Padre, en el nombre de Jesús. Estas adicciones se rompen hoy. Este tormento, de esta mala influencia, estos pensamientos negativos son quebrantados hoy en el nombre de Jesús, y que tú creas en esta palabra, recibas tu milagro en este momento ahora en el nombre de Jesús. Tú puedes recibir tu milagro. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo sé que hay muchas cosas pasando en este momento, pero yo me voy a enfocar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Jesús le responde a Satanás luego de haber estado 40 días y 40 noches ayunando. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que él ayunara. Fue el Espíritu Santo. Ahí hay un proceso divino. Porque quien estaba en autoridad era Juan el Bautista. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. En aquel momento Dios el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Luego el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto por 40 días, 40 noches, es tentado. Los demonios lo tientan, pero Satanás al final le dice, convierte las piedras en pan y come, porque tú eres Dios. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en eso yo me voy a concentrar, en eso yo me voy a enfocar. Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo impresionante de esto es que Dios envía a su Hijo Jesús aquí a la tierra. Jesús entrega a su vida. No es que lo mataron, Él la entrega. Pero es impresionante para mí cómo Jesús ya le habían despedazado su espalda. Se cae en 3 ocasiones. En 3 ocasiones se cae. Y todavía tenía una adrenalina que lo hacía enfocarse al blanco, la cruz. Al blanco, la cruz. Y volvía y se paraba y continuaba hacia el blanco. Estando ya sumamente herido, continuaba hacia el blanco. De igual manera nosotros tenemos que continuar.
Porque Él, cuando tomaba su cruz y estaba siendo sacrificado y su sangre estaba siendo derramada, estaba pensando en mí, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti, estaba pensando en la gente en Colombia, estaba pensando en la gente en México, estaba pensando en la gente en Argentina, en España, en Estados Unidos, estaba pensando en la gente en Perú, estaba pensando en la gente en Sudamérica, estaba pensando por todo el mundo. Por eso que Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente que nosotros obtengamos la salvación por medio de confesar al Señor Jesús como mi único y exclusivo Salvador, como declara Romanos capítulo 10, versículo 10 y versículo número 9, sino que luego de eso también hay una abundancia de bendición que el Padre quiere entregarte, para que seas bendecido tú y también para que tú puedas bendecir a otras personas y que se siga expandiendo el evangelio por todas partes. Así que te dejo con este mensaje, con esta palabra. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas las personas que pasen por este video, que tú me los cuides, que tú los protejas, que tu favor, tu misericordia, tu gracia esté con ellos, que tu Espíritu Santo los dirija a tomar las decisiones correctas que ellos necesitan tomar. Padre, que tu Espíritu Santo le dé la estrategia que ellos necesitan para elaborar su trabajo a un estándar mucho más alto y que ellos alcancen las metas que ellos quieren alcanzar. Padre, que tú los bendigas en una forma especial, que ellos obtengan la salvación, que sean limpios por tu sangre preciosa de los pecados, pero que no solamente eso, que ellos sean bendecidos y que ellos también puedan bendecir a sus familias. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si quieres aceptar al Señor Jesús como tu único y exclusivo Salvador, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón. Y en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu salvación, por tu sangre preciosa, por tu sacrificio. Y me comprometo contigo, Señor Jesús, de ahora en adelante, correr hacia ti, orar más, leer la palabra de Dios, la Biblia, y no correr de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Mi nombre es Fernando. Gracias por pasar por aquí. Suscríbete a mi canal. Comparte este contenido con alguien que le haga falta escuchar esto. Suscríbete a mi canal, regálame un like y déjame un comentario. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Déjame tu mejor comentario en este video. Te bendigo. Hasta la próxima.